Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el devocional del día 29 de abril de 2025 de nuestro libro Sal y Luz. El día de hoy el devocional lleva por título Un lugar de revelación y está basado en Hechos 16 del 25 al 40. Vamos a darle lectura. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, pues primero hay que entender por qué estaban encarcelados en Filipos. Bien, pues Pablo y Silas fueron encarcelados por echar un demonio de una joven que tenía espíritu de adivinación. Los amos de la joven los denuncian por enseñar costumbres ajenas a su pueblo, y la verdadera razón era un poco diferente. Era que se les había acabado el negocio usando a la joven que adivinaba. Entonces los azotaron, los aseguraron en el cepo y los echaron al calabozo de más adentro. El cepo, ahí hay una imagen, ¿verdad? Digamos, un objeto para impedir que pudieran caminar, que pudieran moverse, seguramente muy incómodos. Estaban, además de azotados, encarcelados hasta el fondo, impedidos de moverse por el cepo. Es importante en este pasaje entender que la alabanza a Dios cambia las cosas. Esto lo dice un canto, y hay bastantes palabras en la Biblia donde nos enseña que esto es cierto, y este es uno de esos eventos, cuando los presos son liberados. A medianoche Pablo y Silas oran y cantan himnos a Dios, y los presos los oían. Ocurre un terremoto y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero se desespera. Primero se iba a matar al pensar que habían escapado, y Pablo le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero se interesa en el Evangelio. Pablo y Silas les dicen una de las promesas más hermosas que encontramos en la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta parte concluye con que los lleva a su casa, se bautizan el carcelero y todos los suyos, y se regocijan con toda su casa de haber creído a Dios. El tema del día de hoy es la revelación de Dios. Y bueno, Dios se revela aún en la adversidad. El libro Sal y Luz nos exhorta a no evadir las crisis, sino posicionarnos en medio de ellas. Y mi reflexión personal sobre este pasaje es: adorar a Dios con libertad,
Pablo y Silas, encarcelados, tenían libertad para orar y cantar himnos. La salvación es personal, pero somos responsables de hablar a nuestra familia de la gracia recibida, y es un gozo cuando la familia entera alaba a Dios. Y Dios se revela donde Él quiere, a quien Él quiere y como Él quiere. En este ejemplo, al carcelero, pues en medio de un terremoto y justo después de intentar quitarse la vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites tener este devocional. Te agradezco, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos historias, encontramos enseñanzas y encontramos cómo tú te revelas de manera providencial, de manera milagrosa, de manera específica. Señor, así lo has hecho y te rogamos que lo sigas haciendo el día de hoy con nuestros hermanos, las personas que estén en una crisis. Te rogamos, Señor, que tú te reveles en medio de esas crisis, que nos permitas disfrutar la libertad que disfrutaron Pablo y Silas, y que en medio de cualquier circunstancia podamos alabar tu nombre y cantarte himnos y dedicarte, Señor, nuestras vidas. Lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.